Encarnados y desencarnados a esta casa espírita. ¿Hay personas nuevas? Sí. Bueno, es que aquí hay unos que son como ya de años y me dicen que es la primera vez. Entonces no sé a quién. De allá también hay otra persona que me dice que es de ahorita. Bienvenidos, esperamos que en este lugar así sea una gotica de agua espiritual para que empecemos a trabajar en nuestro mejoramiento espiritual y moral, que es lo que ayuda a la transformación que está hablando nuestro querido compañero. En este momento, en el día de hoy, vamos a tener una conferencia muy hermosa dictada por nuestro director Fabio Villarraga, pluralidad de mundos habitados. Entonces, los niños no hay niños. Bueno, entonces le damos el tiempo al doctor para que nos ilustre. Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. En esta tarde entonces vamos a revisar uno de los conceptos que tienen que ver con este tema principal. Este título, como ustedes lo ven ahí, pluralidad de mundos habitados, constituye uno de los fundamentos de la orden espírita. Y el solo título ya le dice a uno, digamos, el contenido, ¿no? Básicamente está haciendo referencia a un concepto filosófico, pero es también hoy en día un concepto moral, y veremos por qué es un concepto también de tipo científico. Entonces, el hecho de conocer, o el hecho de intuir, o el hecho de saber que existen otros seres en otros lugares del universo que igualmente habitan cuerpos y habitan mundos, es para nosotros una realidad que no solamente la creemos por fe, sino con una lógica, pero también por unos razonamientos de orden matemático que los astrónomos han hecho, digamos, viendo las posibilidades que existen en otras partes del universo con posibilidades de vida. Y veremos eso también, ¿no? Entonces, nosotros estamos viviendo acá, ¿sí? Esta es la Vía Láctea, ¿no? Como es conocida, la Vía Láctea. Y estamos apenas en una partecita por allá de la Vía Láctea. Esta galaxia que tiene esta forma, porque hay galaxias de diferentes formas, tiene una serie de brazos. Nuestro sistema solar está apenas en uno de esos brazos. Ahí está el Sol, todos los planetas, y la galaxia está en movimiento, el Sol está en movimiento, los planetas están en movimiento, y es toda una forma de vida que están en constante viaje por el universo. Pero para que nos demos una idea, ¿cuántas galaxias creen ustedes que existen en el universo conocido? Porque una cosa es el universo conocido y el no conocido, ¿no? Dicen los astrofísicos que nosotros solamente percibimos el 5% del universo. O sea, lo que vemos, lo que estamos viendo, es apenas el 5%, el 95% ni siquiera lo vemos. Y de ese 5% hay miles de millones de galaxias. ¿Cuántas galaxias podrán existir en el universo conocido? 200.000 millones, dicen por ahí. Pero está cerquita. Un poco más. 200.000, un poco más. Un poco más de 200. 1523. No las han contado exactamente, pero son cálculos, ¿cierto? Entonces, mire, nuestro Sol es solo una estrella solitaria en la abundancia de 7 por 10 a la 22 estrellas en el universo observable. La Vía Láctea es solo una galaxia de entre las 500.000 millones de galaxias. 500.000 millones, más cerquita. Y aquí más cerquita. Pero mire la dimensionalidad tan grande. Entonces, parecería entonces que debería haber plenitud de vida allí afuera, ¿no?
la sola lógica, digamos, le dice a unos, es imposible que en este planeta tan pequeño, el sistema solar, en medio de esta galaxia, de esas miles de millones de galaxias, seamos los únicos habitantes del universo. Y así obviamente lo han pensado muchos a través de la historia de la humanidad, pero muchos otros desde la antigüedad también, aún sin tener los métodos de los telescopios y de toda la parte tecnológica con la cual hoy cuenta la humanidad para poder escudriñar el universo en todos los rincones. Ya esos pensadores de la antigüedad sabían que no estábamos solos en el universo, y para ellos, como para muchos otros pueblos y culturas, también era una realidad la creencia en la pluralidad de los mundos habitados. Entonces, mira lo que decía Tito Lucrecio Caro, ¿no? Hoy día hay muy pocas personas que se llaman Lucrecia, ¿no? Pero mire que en la antigüedad era común este nombre, ¿no? Tito Lucrecio Caro. Y no era cualquier persona, era un poeta griego. Mira lo que él decía: todo este universo visible no es único en la naturaleza y debemos creer que hay en otras regiones del espacio otras tierras, otros seres y otros hombres. ¿Eso qué es? Esa es la convicción de que existen otros mundos habitados diferentes a este. Entonces, una cosa es pensarlo y la posibilidad de que eso sea una realidad, otra cosa es creerlo, ese es otro nivel de convicción, y otra cosa, como veremos al final, es que esa convicción tenga una repercusión en nuestras vidas y nuestra vida moral, en nuestra conducta. Ese es el nivel tal vez más profundo del conocimiento filosófico, y ahí tenemos que llegar todos, no solamente espíritas, sino todos los que creen en la pluralidad de mundos habitados, porque la creencia en la pluralidad de mundos habitados no es solamente la doctrina espírita, no es solamente el espiritismo. Hay muchas otras culturas, otros pueblos, otros personajes a través de la historia que han creído con convicción y con transformación en sus vidas en la pluralidad de los mundos habitados. Y nosotros podríamos pensar, bueno, pero creer en la pluralidad de los mundos habitados, ¿por qué le van a cambiar su vida? ¿Por qué le va a cambiar a uno su vida? Uno dice, bueno, claro, Jesús, todo su legado terapéutico, todos sus mensajes, claro que sí nos transforman la vida, pero dice, ¿cómo es posible que la pluralidad de mundos habitados llegue al punto de transformarnos interiormente? Pues ahí está la situación de cómo el conocimiento filosófico, científico o moral de un postulado puede transformar nuestros comportamientos. Entonces, Camilo Flammarion, que fue un astrónomo famoso en Francia y en el mundo en su época, inclusive si no hubiera sido espírita, igual de famoso iba a ser, porque él tuvo la osadía, digamos, la estrategia inteligente de coger todo el conocimiento astronómico de la época y colocarlo en palabras sencillas, en historias, digamos, en unas narrativas que se hicieron populares, digamos, a través de sus obras, de sus más de 50 libros que escribió para la época. Uno de esos libros que él escribió fue titulado Pluralidad de mundos habitados, un libro que tuvo miles de impresiones y miles de personas leyeron esa obra. Entonces, ¿qué desarrolla él en su libro? Parte de lo que él desarrolla en los capítulos iniciales es un resumen histórico de todos aquellos que a través de la humanidad, en diferentes culturas, diferentes pueblos o diferentes pensadores, tenían el concepto de la pluralidad de los mundos habitados. Entonces, en el capítulo 1 lo tituló Desde la antigüedad hasta la Edad Media, y después desde la Edad Media hasta nuestros días. ¿Hasta cuáles nuestros días? Los días en que él publicó el libro. Estamos hablando aproximadamente mediados del siglo XIX, cuando
cuando él vivió de 1842 a 1900 tanto. Entonces él hace un resumen de cómo los celtas, galos, druidas, egipcios, escuelas, digamos, filosóficas de la antigüedad, pitagóricos, platónicos, los primeros cristianos de los primeros siglos, anaxágoras, que inclusive eran gente dedicada a otras áreas del conocimiento, Giordano Bruno, Cyrano de Bergerac, y más acá cerca, Voltaire, Swedenborg, todos ellos eran convencidos de la pluralidad de los mundos habitados. Entonces, digamos que si hay tanta gente a través de la historia convencida de que eso es una realidad, es porque no es un concepto que es individual, es un concepto, digamos, que viene desde otras dimensionalidades para que formen parte del conocimiento humano, como la creencia en Dios, como la inmortalidad, como la comunicabilidad, conceptos que hoy día son en realidad fundamentos. Y esta obra, para el que la quiera leer, la pueden bajar por internet, en PDF. Es difícil conseguirla en físico hoy día, pero afortunadamente están esos registros completos, ¿no? En el libro quinto de este mismo libro, donde habla de la humanidad del universo, dice: la pluralidad de mundos es una doctrina, dos puntos, justa en el orden moral. Justa en el orden moral. ¿Por qué? Y esto en realidad uno no lo digiere así como tan rápido. ¿Por qué la pluralidad de mundos es justa en el orden moral? Entonces uno que sentarse a pensar y a digerir intelectualmente el concepto para saber por qué Camilo Fresmaría coloca este principio ahí. ¿Cómo es eso de que la pluralidad de los mundos habitados es justa moralmente? Nosotros lo entendemos en nuestra propia humanidad, en el transcurrir de las diferentes vidas, ¿no? ¿Por qué lo moral es importante en nuestras vidas y esa interacción de los comportamientos morales, cómo unas vidas se constituyen en compensación de otras moralmente? Y que Dios nos da la oportunidad de volver a vivir para resarcir nuestro pasado con nosotros mismos o con otros seres humanos. Eso moralmente justo en nuestra humanidad. Pero ¿por qué Camilo Fresmaría dice justa en el orden moral la pluralidad de mundos habitados? Porque hay algo que nosotros no conocíamos, y es la fraternidad entre las diferentes humanidades, porque como no lo vivimos, no lo creemos, pero eso existe. La ley de fraternidad universal no es solamente entre nosotros, los que estamos en este mundo, es de nosotros, de todos nosotros, de nuestra humanidad, con otras humanidades que existen poblando otros rincones del universo. Pero estamos nosotros preparados moralmente, filosóficamente, científicamente para enfrentar, digamos, este encuentro de comunidades o de humanidades en otras latitudes del universo. Tal vez todavía no, pero por eso sí es justa en el orden moral, ¿no? Pero también dice que es necesaria en el orden filosófico, porque eso nos encaja las realidades de este universo en el cual vivimos. No estamos solos en el universo, y nuestros hermanos, o sea, cuando Dios dijo y creó sus leyes y mandó a sus emisarios, sobre todo al Maestro Jesús, y Él nos hablaba, y debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. En ese prójimo están no solamente todos los planos de la naturaleza, sino también todos aquellos que están viviendo en otros planetas, habitados también, distantes de nosotros, pero que igualmente participan bajo la cobertura de la ley de Dios. Entonces, aquí vemos que dentro de los fundamentos de la doctrina espírita, uno de esos, el número 8, como aparece en esta secuencia, es este, de la pluralidad de los mundos habitados. Y esa secuencia realmente es importante, porque obviamente
No vamos a creer en la pluralidad de mundos habitados si no creemos en Dios, ¿sí? Y en cada uno de los otros anteriores, ¿no? Entonces, veamos que la doctrina espírita es una doctrina coherente con una serie de fundamentos que se interrelacionan los unos con los otros. Y ahí estamos nosotros en la convicción de creer, de estudiar, de profundizar cada uno de estos fundamentos. Todos aquellos que profesamos esta doctrina espírita, que creemos que eso es una realidad, y todos aquellos que están, digamos, allegándose a este conocimiento, tenemos que profundizar en cada uno de ellos y nos vamos a dar cuenta que esta realidad es una realidad integral, no solamente aquí, en este plano de la vida, sino en otros mundos, en otras humanidades. Ellos también van a tener estos conceptos y tal vez algunos más que nosotros aquí aún no conocemos. Entonces, si nosotros analizamos y sabemos que la doctrina espírita tiene estos tres aspectos: el aspecto científico, el aspecto filosófico, el aspecto moral, igualmente podemos analizar que la pluralidad de los mundos habitados también se despliega en esas facetas, y podemos entender cómo, más desde el punto de vista filosófico, se genera, se desarrolla este concepto, digamos, de la habitabilidad en diferentes partes del universo. Y la ciencia pues ha venido a corroborar este postulado, primero a través de esas posibilidades, digamos, astrofísicas de los mundos habitables y de las posibilidades de vida que en algún momento están empezando a ser descubiertas en diferentes partes de nuestro universo más cercano. Y vendrá entonces la comprensión moral de este postulado, que es un poco más complejo y que, llevado a la práctica, es un poco, digamos, más lejano en el tiempo. Y el tiempo lejano depende de nosotros mismos. Qué tanto comprendamos un postulado de estos y qué tanto ese postulado se convierta en un proceso transformador en nuestras vidas, ¿no? Entonces, sabemos que la doctrina espírita es definida como una ciencia, y como ciencia estudia todos estos principios. Entonces nos dice que, sobre todo para las personas que vienen por primera vez, que nos están escuchando, que la doctrina espírita es una ciencia que trata de la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus. Pero entonces, naturaleza, origen y destino de los espíritus obviamente no se refiere solamente al destino de los espíritus en este plano terrenal. Y dice, y de sus relaciones con el mundo corporal y las consecuencias morales que de estas relaciones se desprenden. Entonces, de esa interacción con el mundo espiritual se desprenden las consecuencias comportamentales de orden moral. Recibimos unas enseñanzas y esas enseñanzas se traducen en cambios comportamentales en nuestra existencia. Entonces, Camilo Flammarion, que nace en el año 1842, o sea, como casi 40 años después de Kardec, y muere en el año 1925. Camilo Flammarion conoce, obviamente, a Allan Kardec, son amigos, digamos, no solamente por la afinidad de los temas que trataban, sino por el interés dentro de la doctrina espírita. Y obviamente esta obra, que la publica en 1862, es conocida por Allan Kardec, y entonces generan, digamos, una traba, una amistad profunda. Camilo Flammarion, pues desde los 4 años de vida empezó a leer. A los 5 años sabía escribir, después aprendió inglés, latín, es decir, tenía una precocidad, digamos, en su nivel intelectual, porque era un espíritu aquilatado en el conocimiento y
Y en este campo, pues, del área de la astronomía, que venía con esta tarea de poder profundizar, poder diseminar los conceptos astronómicos, pero también de entrelazar sus conocimientos con la doctrina espírita, y así es que él posteriormente publica obras totalmente espíritas. Muchas obras de él eran solamente astronómicas, con los conocimientos de la astronomía, pero aún en esas obras él ya plasma y deja entrever su concepto de la pluralidad de los mundos habitados. ¿Para qué hacía esto? Dejar inmerso este concepto de la pluralidad de los mundos habitados en las obras de popularización de los conceptos de astronomía, porque ahí está plasmando las semillas de este fundamento. Y veremos en algunas de sus obras que así lo hizo. Entonces, él comienza su carrera como astrónomo en 1858, colaborador del Observatorio de París. Y si nació en el 42, ¿cuántos años tenía cuando lo ofrecieron allá? Apenas 16 años. 16 años. Decían algunos de sus biógrafos que las personas que ya estaban a cargo del observatorio a veces les molestaba que Camilo Flammarion supiera más astronomía que la que ellos sabían. Y entonces, porque él había leído y estudiado tanto los autores de la época y antiguos, que en algunos temas sabía más que aquellos que están dirigiendo el observatorio en esa época. Entonces, fue colaborador de ese observatorio muchos años. Pero en 1883 él funda un observatorio astronómico en Yuvisi. Él se traslada a vivir allí y allí construye su propio observatorio y forma toda una escuela, digamos, de estudio e investigación en estos temas, de la cual salen todas sus publicaciones, tanto en libros como en la revista. En el año 1887 funda la Sociedad Astronómica Francesa. Él ya conocía la doctrina espírita y estaba vinculado de lleno en estos conocimientos astronómicos de la época, ¿no? De esa sociedad fue su primer presidente. Posteriormente funda la revista La Astronomía, que a partir de este año 1887 sirvió para difundir los boletines de la Sociedad Astronómica Francesa. Escribe más de 50 obras cubriendo numerosos temas de astronomía. Él era un medio psicógrafo. No quiere decir que todas las obras de astronomía que él publica son obras psicográficas, fueron obras de su acervo intelectual en este tema de la astronomía y afines. Algunas de sus obras sí son, las espíritas, son de carácter psicográfico, porque era un medio también en este campo. Estos algunos de sus obras: La pluralidad de mundos habitados, 1862, Lo desconocido y los problemas psíquicos, 1917, La muerte y sus misterios. Tanto investigó él y tantas cosas igualmente aportó y descubrió, que en honor a su trabajo, en Marte y en la Luna hay unos cráteres con su nombre. Ustedes saben que para que a alguien le pongan el nombre de alguien no más aquí en la Tierra, pues por allá en otras partes, es porque realmente es una persona importante que hizo aportes valiosos para el conocimiento en su área. Entonces, si ustedes van y miran allá tantos nombres que hay en los cráteres del mundo, hay uno que se llama Cráter Camilo Flammarion, y por ahí en Marte hay otro, ¿no? Esta es la portada del libro La pluralidad de mundos habitados. Fue traducido al español, publicado allá en Madrid en la época. Esta es otra de las obras, Dios en la naturaleza, porque era un amante profundo de la naturaleza, no solamente acá de la naturaleza observable, sino de la naturaleza del universo observable, de ese 5% que estamos solamente observando, pero que él procuró conocer a la mayor profundidad en su época, ¿no? Igualmente traducida al español, publicada en Madrid en la época.
fue llamado el poeta de las estrellas, porque su forma de escribir y su forma de inspirarse con todos los cuerpos celestes lo llevó a escribir de una forma poética muchas de sus obras. Este es un opúsculo, digamos, que se llama así, La Pluralidad de Mundos y el Dogma Cristiano. Entonces, está incluido en el libro Pluralidad de Mundos Habitados. Cuando ustedes bajan el libro, lo bajan de internet, una de las partes finales aparece este opúsculo completo. Y obviamente es interesante porque pues él ahí desarrolla, digamos, esa contraposición que hay entre el concepto de la pluralidad de los habitados y el dogma cristiano, que somos nosotros únicos y que estamos aquí solos en el universo y que solamente Dios nos creó a nosotros. Entonces resulta que eso tiene unas correlaciones de orden filosófico, unas contraargumentaciones que están desarrolladas en esta parte. Aquí vemos a Camilo Flammarion en su observatorio allá en Juvisy. Entonces ahí desarrolló todas sus principales investigaciones en este campo. Solamente este libro, que se llamó Astronomía Popular, publicado por Flammarion, fue premiado por la Academia Francesa de Ciencias, algo que no había ocurrido con ninguna otra obra. Tuvo una edición de 100.000 ejemplares. 100.000 ejemplares. Estamos hablando del año 1880. Hoy día, para nuestros tiempos, que hay mucha más gente que lee, aparentemente, ¿no? Entonces, todavía de un solo libro, pues así tan rápido no se hacen 100.000 y todos son distribuidos, ¿no? Entonces, eso dio fe, digamos, de que el contenido fue tan interesante que la gente lo leyó, lo difundió, y por eso tuvieron que hacer tantas ediciones hasta completar los 100.000 ejemplares. Esta es una de sus obras también más conocidas. Dice que esta obra tiene por objeto dar a conocer el lugar que la Tierra ocupa en lo infinito y el lugar del hombre en la vida universal y eterna. Pero es una obra que está narrada desde el punto de vista filosófico y poético. Por eso lo llaman el poeta de las estrellas, ¿no? Entonces, esta otra obra, Iniciación Astronómica, vean ustedes que él iba haciendo inmersión de ese concepto de la pluralidad de mundos en estas obras. En la página 216 dice: nuevos millones de años, nuevas revelaciones, nuevos esplendores estrellados, nuevos universos, nuevos mundos, nuevas tierras, nuevas formas de vida. Aparentemente, uno lee eso y dice, bueno, está normal, es lógico, pero ¿qué está plasmando él ahí? La existencia de nuevas formas de vida en otros nuevos mundos, en otras latitudes. ¿De dónde? Del universo. ¿Qué es eso? El concepto de la pluralidad de los mundos habitados, inmerso en una obra que se llama Iniciación Astronómica, que fue leída por miles de personas desde su época hasta nuestros días. Entonces démonos cuenta que por eso él, digamos, es considerado uno de los más grandes continuadores de la difusión de la doctrina espírita en los tiempos posteriores a Kardec. ¿Y esto qué podrá hacer? La niña voladora. Objeto volador no identificado. Entonces, de esto han escrito mucho, y obviamente hay mucha ciencia ficción, pero hay mucha realidad también. Y obviamente muchos de los hallazgos que han encontrado seguramente corresponden a cosas reales, ¿no? Entonces, ¿qué han puesto a la humanidad, a la sociedad, a pensar? Primero, que no estamos solos, y a muchos a creer en realidad que la existencia de seres en otras latitudes y que estamos
siendo visitados, o hemos estado siendo visitados durante miles o cientos de años, seguramente es una realidad. Ahora, que el por qué no hay una apertura amplia, digamos, en el sentido que por qué no se aparecen, habrá razones, porque estas humanidades que alcanzan los niveles de contacto, digamos, con otras humanidades, ya adquieren un nivel moral de desarrollo tan amplio, tan comprensivo, que ellos saben medir las consecuencias morales de sus actos. Entonces, esto, digamos, como muchas otras imágenes han sido consideradas, por ejemplo, esta es una imagen captada por la Marina de los Estados Unidos, y así como eso hay muchas investigaciones reales, serias, así como hay mucha ciencia ficción que es, digamos, basura literaria, digamos, en ese sentido, ¿no? Pero sí hay un reflejo de una realidad que existe detrás de esto, que tienen niveles tecnológicos para desplazarse en el universo que nosotros no los tenemos. Sí, sí es una realidad. ¿Cuándo nosotros alcanzaremos esa capacidad tecnológica para poder hacer lo mismo? ¿Cuándo creen ustedes que eso podrá ser posible? Nuestra tecnología ya está avanzando mucho, pero ¿por qué no se logra? Tal vez necesitamos nosotros tener una evolución moral lo suficiente para no ser ambiciosos, no ser egoístas, dominar el poder, dominar el sentido de pertenencia a las cosas materiales, porque seguramente hasta que no venzamos eso, porque si no saldremos al espacio a conquistar mundos, cuerpos celestes, a querer, digamos, unas naciones apoderarse de este, del otro, poner sus banderas, adueñarse, digamos, de parte del universo. ¿Y de quién es el universo? De Dios. Si nosotros comprendemos a Dios y sus leyes, vamos a entender que nada nos pertenece, ni siquiera este cuerpo, aún perfecto que tenemos, no nos pertenece, pero tenemos que cuidarlo. Y como dice el Evangelio, en el capítulo 17, al final de ese capítulo, que dice, cuidad el cuerpo y el espíritu. Tenemos que cuidarlo, el cuerpo y el espíritu. Y si entendemos a Dios y sus leyes, nada nos pertenece. Pero para dominar las tecnologías, de tener interacciones en otros puntos del universo, tenemos que superar moralmente muchas cosas aún. Entonces, cuando desencarna Kardec, a Camilo Flammarion lo invitan a hacer el discurso en la tumba de Allan Kardec. Allan Kardec hacen todo el proceso, la ceremonia en el cementerio de Montmartre, un cementerio más pequeño. Al año siguiente lo bajan al Père Lachaise, que es donde está actualmente, y donde colocaron el dolmen, digamos, en su tumba. Y ese día, que fue el 2 de abril de 1869, entonces le piden el favor a Camilo Flammarion que haga el discurso en la tumba de Allan Kardec. Y él, dentro de las muchas cosas que dice, dijo esto: el globo donde moramos se ha convertido en un átomo estelar que vuela por el espacio en medio de infinitas profundidades, y nuestra misma existencia en este globo se ha convertido en una fracción infinitesimal de nuestra vida eterna. Y hacía referencia a la misión que había culminado Kardec en esos días anteriores. ¿A quién llamó? El sentido común encarnado. Y esa frase quedó famosa para la posteridad, cuando Camilo Flammarion se refiere a Allan Kardec como el sentido común encarnado. Entonces, pero él, obviamente, colocó dentro de sus discursos, dentro de su discurso, esta temática, digamos, de la astronomía y de esos conceptos que él vertía. ¿Y por qué
Camilo Flammarion siempre escribía los discursos y los leía. En una parte de su historia que él escribe, dice, porque cuando él era joven, lo invitaron a hacer una conferencia y él se la aprendió de memoria y empezó a hacer la conferencia, el discurso, y pronto quedó trancado y no se acordaba, y dijo, no, esto no me vuelve a pasar. A partir de ahí siempre las escribía y siempre la leía, y él era un conferencista realmente notable para la época en las conferencias que hacía solamente los temas astronómicos y en las conferencias espíritas, porque fue invitado en muchos lugares de Francia, en el exterior, a hacer las conferencias. Este discurso, por eso, está escrito en su totalidad, también lo pueden conseguir por internet. Entonces, nosotros vivimos constantemente frente a todas las realidades que vemos en el universo, y sabemos, como nos dice la Evaluación del Espiritismo, que los mundos en el universo están divididos en una escala moral. Él habla de los mundos primitivos, de los mundos de expiación y pruebas, que ya estamos saliendo de ahí, de los mundos regeneradores, que ya estamos entrando ahí, estamos en proceso de transición, de los mundos felices y de los mundos celestes o divinos. Faltará mucho tiempo para que lleguemos allá, pero esta es la clasificación moral de los mundos. Humanidades que tienen estas características y que aún falta todavía mucho tiempo por llegar allá. Entonces, pero es parte de la revelación que nos hacen en el Evangelio según el Espiritismo. Y entonces nosotros estamos acá, en esta transición de este mundo de expiación de prueba a este mundo regenerado. Pero la transición, ¿dónde se da? ¿Por fuera o por dentro? Por dentro y por fuera. Porque el mundo se transforma geofísicamente, obviamente, pero nosotros tenemos que transformarnos interiormente para adquirir un proceso regenerativo en nuestras almas. Si no, no alcanzaremos a llegar allá. Estamos en transición y tenemos esta oportunidad valiosa en este periodo para hacerlo. Entonces, hagamos. Nos dice Kardec en esta obra del libro de Espíritus, ahí hay muchas preguntas que tienen que ver con la pluralidad de los mundos habitados. Un libro que estamos estudiando los días viernes a las 7 de la noche para los que deseen acompañarnos, pero que ya, mire todos los años que completa desde el año 1857 a este 2019 en que ya fue publicado. Y dentro del libro primero hay el capítulo tercero, la creación, que nos habla precisamente de la pluralidad de mundos, en ese capítulo tercero, la creación. Y ustedes pueden ir allá y ven todo ese desarrollo que empieza a hacer a través de esta obra sobre el tema de este fundamento. Algunos pueden creer que se refiere solamente cuando Jesús hablaba, digamos, de que hay muchas moradas en la casa del Padre. O se refiere a las esferas espirituales o se refiere a los mundos físicos. A los dos. Porque no existen independientes. Los mundos físicos tienen su contraparte espiritual, la humanidad espiritual. Entonces, siempre estamos constantemente en los dos planos de la vida, en todas las humanidades. Entonces, a esta pregunta 55 que Kardec hizo, ¿están habitados todos los globos que circulan en el espacio? Ya saben ustedes cuál es la respuesta, ¿no? ¿Están habitados todos los globos que circulan en el espacio? Todos. Por espíritus y seres encarnados. Bueno, pónganle cuidado a lo que respondieron acá, ¿no? Sí. ¿Están habitados todos los globos? Sí. Y el hombre de la tierra dista de ser, como lo cree, el primero en inteligencia, en bondad y en perfección. Hay, sin embargo, hombres muy vanidosos que imaginan que ese pequeño globo
tiene el privilegio exclusivo de tener seres racionales, orgullo y vanidad. Se figuran que Dios creó el universo solo para ellos. Y ahí empezamos a deducir que cuando la creencia en la pluralidad de mundos habitados va a tener una consecuencia moral sobre la vanidad, sobre el orgullo, y esa será la primera transformación que debe ocurrir para que ese concepto de la pluralidad de mundos habitados sea una realidad consecuente en nuestras vidas, en nuestra vida moral. Entonces, en la pregunta 56, Kardec preguntó: ¿es la misma la constitución física de los diferentes globos? No, no se parecen de manera alguna. Y de hecho, las investigaciones de la astrofísica de eso han ido mostrando, ¿no? Saturno es muy gaseoso, ¿no? Neptuno, Urano. Sí, hay otros que son más sólidos, ¿no? Ya sabía todo Y en eso. el libro segundo, el libro de Espíritus, mira el capítulo 4, pluralidad de existencias. Y en esta pluralidad de existencias nos hablan de la encarnación en diferentes mundos. Nosotros, estamos acá, es probable que aquí hayan extraterrestres. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros de pronto no está en otro planeta y por eso ellos están, ya es extraterrestre. Así como nosotros somos extraterrestres para los que viven en otras partes, ¿no? Y eso es así. Pregunta 172. ¿Se realiza en la Tierra todas nuestras diferentes existencias corporales? Si no, entonces ¿dónde? Otros mundos. En otros mundos. Dijo no, claro, no todas, sino en los diferentes mundos. La terrestre no es la primera ni la última, pero sí una de las más materiales y lejanas de la perfección. Y ahí nos ponen con los pies en la tierra. Aterrice mío. Nos ponen con los pies en la tierra. No sabemos de dónde venimos, no sabemos para dónde vamos, sabemos que estamos acá, que tenemos unos compromisos que cumplir y cómo debemos nosotros alcanzar esos objetivos evolutivos que ahora Dios nos ha colocado en este plano de la vida, y que si nos dio una doctrina para entender y comprender a Dios y sus leyes, tenemos que profundizarla para comprenderla mejor y para que eso sea parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, porque de esa forma pasaremos de espíritus imperfectos a espíritus buenos y alcanzar a ser espíritus puros algún día. ¿Cuándo? No lo lograremos en una sola vida, en múltiples vidas. No lo lograremos en un solo planeta habitado. Seguramente necesitamos otros más, porque este planeta tendrá un fin y nosotros seguiremos existiendo. El planeta algún día, así como nace, crece, muere, nuestro espíritu no morirá. Nuestros cuerpos morirán, pero nuestro espíritu inmortal llegará hasta este nivel. ¿Cuándo? En la medida que nosotros dediquemos más tiempo para ello. Entonces, como un corolario, digamos, del por qué o cómo la pluralidad de mundos habitados va a tener unas consecuencias. Son las consecuencias de la creencia en la pluralidad de mundos habitados. Bruce Lipton, que es un biólogo, profesor de la Universidad de Harvard, escribió una obra que se llama Biología de las Creencias, y el que desarrolla ahí cómo las creencias afectan lo biológico, cómo nuestras creencias afectan nuestras células que forman parte de nuestros tejidos y órganos. Y si eso lo dice la ciencia, digamos eso, y nosotros podemos explicarlo por la acción del pensamiento, de los fluidos, de los sentimientos, y que eso afecta a nuestros órganos y nuestra salud muchas veces, o nuestros estados de enfermedad también. Entonces, la creencia en la pluralidad de mundos habitados también debe afectar nuestra integralidad. Una de esas, ¿será que la pluralidad de mundos habitados nos conduce a que seamos más humildes? Ya nos lo dijo en una de las respuestas del Espíritu de Verdad, que nos creemos vanidosos porque somos los únicos y muy
muchos han pensado eso a través de la historia. Entonces, tenemos que aprender a ser más humildes. Es una consecuencia moral de este concepto. ¿Qué otra ustedes consideran? Podría ser el orgullo. Claro. Se disminuye el orgullo, entonces nos induce a ser humildes, ¿no? A ser humildes con convicción. ¿Ah? Caridad, muy bien. Porque sabemos que no estamos solos ni aquí ni allá, en otras partes del universo. Obediencia a las leyes divinas, porque entonces vamos a entender que Dios es soberanamente justo y bueno. Ahora que vemos justo y bueno por muchas partes, nos refuerzan ese principio. Eso nos refuerza el principio. Debemos entender a Dios así. Pero es para que nos acordemos de esos atributos divinos. Hay una obediencia a esas leyes divinas. El amor universal, que incluye la práctica de la caridad, entendida como benevolencia, indulgencia y perdón. Obviamente. Y ese amor universal, entonces, que si nos encontramos un extraterrestre en alguna parte, pues lo vamos a saludar fraternamente. Ojalá tuviera la oportunidad. Conozco, hay un compañero espírita, no les voy a decir quién, que ha tenido contactos con seres extraterrestres, y él tuvo la oportunidad de saludarlos, y ese es un conocimiento, digamos, una experiencia, yo creo que única. ¿Por qué ocurre en un momento dado y no vuelve a ocurrir? Bueno, Dios lo sabe, y para cada quien es una experiencia única, pero que existen. Y eso es parte, digamos, de la expresión del amor universal. Son seres que vibran en un rango superior, que para nosotros realmente es una forma de nosotros aprender cómo comportarnos cuando tengamos todo ese nivel tecnológico a disposición. Es también una de las consecuencias la amplitud en el concepto de la reencarnación, porque no solamente estamos reencarnando aquí, vamos y volvemos en este solo planeta, sino tenemos la oportunidad de ir a otros según las necesidades, individual o en grupo. Y la doctrina espírita nos revela, no lo dicen otras filosofías, nos revela que hay migraciones de espíritus, lo dice la Génesis, lo dicen otras obras, de espíritus de otras latitudes a nuestro planeta. Y en este proceso de transición planetaria va a haber y se está en una migración de espíritus de nuestro planeta a un planeta, digamos, que es un planeta que se quedó como planeta de pruebas y expiaciones, porque este ya está ascendiendo vibratoriamente a planeta de regeneración. Entonces está ocurriendo una migración. Todos esos espíritus violentos que aún están en nuestro plano físico, en nuestras sociedades, causando tantos disturbios, esos espíritus violentos, cuando desencarnen, ya no van a estar más en esta humanidad. Están siendo llevados a ese mundo de expiación y pruebas, que es su estado vibracional. Este ya está cambiando. Y si nosotros seguimos en este ritmo, seguiremos nosotros en este mismo planeta, ¿cierto? Entonces, la amplitud de la reencarnación, las migraciones espirituales que estamos hablando, lo dice el libro La Génesis, el Evangelio, y el concepto de la fraternidad universal. Esto en conjunto son algunas de las consecuencias de la creencia en la pluralidad de los mundos habitados. Y para cada uno de nosotros que podamos analizar, profundizar en este concepto, podemos hallar algunas más, otras más que serán propias para nuestros propios comportamientos de orden moral, ¿no? Entonces, no nos olvidemos nunca de este precepto que el Maestro Jesús nos brindara hace más de 2000 años y que constituye una regla de oro para esta humanidad y para cualquier humanidad que exista en el universo, porque es una ley universal, la ley del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo en cualquier latitud del universo que esté como a sí mismo. Es
ahí, como decía Jesús, ahí está toda la ley y los profetas. Bueno, muchas gracias, ya creo que terminamos.